Varas del tamaño de postes telefónicos caen como rayos del espacio exterior y destruyen objetivos en la Tierra. Sería el antibúnker definitivo. Poderosos láseres bombardean a sus enemigos en todas las direcciones. Te destruirán en el mismo momento en que veas al destructor iniciar la destrucción. Los misiles que viajan casi a la velocidad de la luz provocan explosiones masivas sin la ayuda de explosivos. Comienza a hacerse posible alcanzar objetivos con la energía de una bomba atómica, sin tener que utilizar realmente ninguna clase de radiación. Y los pilotos espaciales se enfrentan en un duelo a muerte en una clase muy diferente de combate aéreo. Estas no son únicamente fantasías de ciencia ficción, sino que son el futuro de la guerra del espacio en el universo. El universo. Guerras del espacio. Avanzamos 100 años hacia el futuro. Y la última frontera se ha convertido en el campo de batalla definitivo. Una colonia canalla de la Luna ya ha atacado a sus colonias vecinas. Una nave espacial procedente de la Tierra ya ha tomado posiciones después de que las negociaciones se hayan roto. A medida que viajemos al sistema solar y puede que incluso a las estrellas, habrá gente que esté en desacuerdo con otra, y la posibilidad de guerra es igual de grande que lo ha sido siempre en la historia de la humanidad. Antes de que la colonia canalla se cobre más vidas inocentes, la nave espacial lanza un arma de un poder inimaginable. Una bomba antimateria. La antimateria es lo mismo que la materia normal, solo que con cargas atómicas opuestas. En lugar de electrones negativos y protones positivos, la antimateria tiene electrones positivos y protones negativos. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto, se aniquilan una a la otra al instante, liberando una enorme cantidad de energía. Cuando la antimateria colisiona con la materia, toda la masa se convierte en energía con un 100% de eficacia. Eso significa mucho rendimiento. Las mismas armas nucleares tienen solo sobre un 1% de eficacia. Las armas químicas tienen una fracción mínima en términos de porcentaje de eficacia. Una cabeza nuclear de materia normal explotaría al entrar en contacto con la antimateria de su interior. La bomba antimateria se precipita hacia la colonia canalla. Es una masa de antimateria rodeada de un campo electromagnético. Justo antes de impactar, el campo se desactiva. No se necesita un detonador único. Lo único que se necesita es que esa antimateria llegue al destino deseado e impacte. Cuando eso suceda, convertirá toda su energía y la energía del objeto contra el que ha impactado en energía explosiva, produciendo una tremenda explosión. Otra nave espacial que orbita la Tierra apunta con potentes armas láser hacia puestos fronterizos remotos y más pequeños leales a la colonia canalla. Una ventaja de un arma láser es que este viaja a la velocidad de la luz. Esos rayos láser podrían recorrer distancias muy largas en una cantidad de tiempo muy pequeña y destruir a su enemigo antes de que éste se dé cuenta de lo que pasa. La luz viaja a través del universo a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Por tanto, las armas láser del futuro disparadas desde órbitas próximas a la Tierra tardarán un poco más de un segundo en agujerear a sus objetivos de la Luna situados a unos 390.000 kilómetros. Pero porque hayamos avanzado 100 años en el futuro, eso no significa que los proyectiles sencillos hayan desaparecido del campo de batalla. Provocan daños disparando sobre su enemigo, utilizando lo que se conoce como energía cinética o del movimiento para destruir un objetivo. Si aceleramos cierta clase de masa hasta una fracción de la velocidad de la luz, ni siquiera necesitaremos una cabeza nuclear. Únicamente con la energía cinética del propio objeto se conseguirá un increíble poder de destrucción. Igual que un asteroide impactando contra un planeta, cuanto mayor sea el peso del objeto o su masa y cuanto mayor rapidez alcance o su velocidad, más energía cinética tendrá. Pero la velocidad tiene una ventaja sobre la masa en la ecuación de la energía cinética, ya que la masa se multiplica por el cuadrado de la velocidad.
Algo que viaja el doble de rápido tiene 4 veces la energía cinética de algo de igual masa. Por lo tanto, si elevas algo a gran velocidad, adquiere una enorme energía cinética. Las diferentes cantidades de energía cinética son fáciles de observar cuando disparas sobre un objetivo con el mismo tipo de proyectil viajando a 2 velocidades distintas. Este experto en armas de fuego disparará 2 bolas de plomo idénticas sobre esos objetivos. La primera con esta pistola de alma lisa. La segunda con este mosquete de alma lisa que, al tener un cañón más largo y una carga de pólvora mayor, disparará la bola mucho más rápido. Vamos a verlo. En primer lugar, la pistola envía la bola a cierta distancia, a una velocidad relativamente lenta. Ahora el mosquete dispara la bola de plomo del mismo tamaño a mayor velocidad. En la parte trasera del objetivo podemos ver el daño causado por la pistola. Ahora observemos el daño causado por el mosquete. Mayor energía cinética. Mayor daño. Y fuera, en el vacío del espacio, no hay ninguna atmósfera que frene las cosas. Ahora otra nave en la órbita terrestre lanza un proyectil del tamaño de un poste telefónico hecho de un metal denso hacia el cuartel general subterráneo de la colonia canalla. Se conoce como una vara de Dios. Tras un breve impulso de un cohete, la aceleración de la gravedad hace que la vara no explosiva se desplace a más de 16.000 kilómetros por hora en el momento del impacto. A medida que conseguimos que objetos cada vez más pesados se desplacen a velocidades cada vez mayores, comienza a hacerse posible alcanzar objetivos con la energía de una bomba atómica sin tener que utilizar realmente ninguna clase de radiación. La vara de metal pesado penetra las capas de la roca lunar para destruir el centro de mando subterráneo. Sin explosivos, la energía cinética por sí sola ha devastado la zona, como un asteroide, creando un cráter enorme. Pero al margen de los avances que se realicen en cuanto a armas espaciales, probablemente seguirá aplicándose uno de los principios básicos de guerra y tecnología. Es un hecho inevitable de la naturaleza humana y de la historia de la humanidad el que la invención de un arma y su utilización provoque una contramedida o una forma de vencerla o de fabricar una mejor. Es algo que veremos en el armamento espacial por mucho que avancemos en el futuro. Una fantástica contramedida contra un arma como un láser sería un artefacto de ocultación como los que vemos en muchas series de ciencia ficción. Si podemos hacer invisible una nave, la energía electromagnética se limitará a atravesarla. Pero una tecnología capaz de hacer invisibles las naves espaciales o con el poder necesario para crear láseres lo bastante potentes como para destruir grandes objetivos desde distancias enormes va mucho más allá de nuestra capacidad actual. Y hoy por hoy no hay armas ofensivas establecidas en el espacio. Pero aún así, la guerra puede alcanzar el espacio en la próxima década o similar. El futuro de la guerra espacial puede parecer un poco diferente al principio. Pienso que habrá sistemas satélite y antisatélite, misiles y satélites, no sistemas tripulados en absoluto. ¿Y por qué es probable que los satélites y las armas que pueden destruirlos sean el centro de la primera guerra espacial? Pues porque los satélites ya son esenciales para librar las guerras de la Tierra. Los Estados Unidos en particular dependen extremadamente del espacio. Nuestro ejército ya no puede operar sin satélites. Los utilizamos para las comunicaciones, la navegación, recopilación de información de todo tipo, bien sea información fotográfica, información de señales. Mucho de eso lo hacen los satélites. Incluso las maniobras en tierra requieren posiciones muy precisas, señales GPS. Desde 2007, China y los Estados Unidos han demostrado que son capaces de destruir con misiles satélites en órbitas terrestres bajas. Cada uno de ellos derribó uno de sus propios misiles. No es una proeza sencilla, ya que los satélites vuelan por el cielo a una distancia de unos cuantos cientos de kilómetros sobre la Tierra y aproximadamente a 27.000 kilómetros por hora. Sin ordenadores rápidos, las personas no tendrían ninguna posibilidad.
Alcanzar un satélite con un misil en el espacio es como intentar alcanzar un saque rápido de tenis con el tuyo. Calcularlo y conseguir la velocidad adecuada es prácticamente imposible. Pero para un misil moderno, con tecnología avanzada, no resulta tan difícil. Esos misiles tienen sensores que les permiten determinar su propia posición y la posición de su objetivo y sus variaciones, y realizar ajustes en un instante para alcanzarlo. Imaginemos que tenemos una pelota de tenis inteligente que pudiese utilizar esa misma clase de tecnología, ajustando su posición cientos de veces por segundo para asegurarse de alcanzar su objetivo. Una vez que un misil intercepta un satélite, no es necesaria una gran explosión. De hecho, muchos misiles antisatélite están diseñados para chocar contra su objetivo sin explosión alguna. Los materiales espaciales están diseñados para pesar poco. Resulta muy caro poner cosas en órbita. Hacen falta unos 100 litros de combustible para poner 1 kilo en órbita. Por lo tanto, se hacen las cosas lo más ligeras posible y por lo tanto también más fáciles de eliminar. De vuelta en la Tierra, los efectos de una guerra espacial general en la próxima década serían graves. Si los países comienzan a eliminar del cielo los satélites de los demás, los problemas se agravarían rápidamente, haciendo difícil que el ejército librase la guerra. Hoy en día la sociedad entera depende definitivamente del espacio. Si empezásemos a perder satélites, no solo satélites militares, sino también comerciales y civiles, ¿qué sería de la vida cotidiana? De repente los cajeros automáticos dejarían de funcionar. Muchos móviles dejarían de funcionar. Pagar en las gasolineras no sería posible. Las transacciones financieras de todo el mundo que utilizasen señales GPS se interrumpirían de repente. El mundo entero iría más lento. Y si la guerra espacial llegase a estar totalmente fuera de control, los misiles podrían llevar cabezas nucleares al espacio para asegurarse de que los objetivos importantes acabasen destruidos con una gran explosión. Pero no creerían lo diferente que resulta una explosión en el espacio, ni lo destructiva que puede llegar a ser en la Tierra. Existe un arma en los arsenales de hoy en día que podría utilizarse para aniquilar objetivos en las grandes batallas espaciales del futuro. Las bombas atómicas. Pero a cualquier persona habituada a ver explosiones atómicas en la Tierra, le costaría mucho reconocer esas explosiones en el espacio. Una de las cosas más espeluznantes de explotar un arma nuclear en el espacio es que no se parece a nada de lo que esperarías. Aquí en el planeta Tierra vemos esa típica nube con forma de seta, pero en el espacio, al no haber atmósfera, no hay nube. En su lugar tenemos una burbuja de radiación que se expande, un simple destello de luz, como una estrella muy pequeña, convirtiéndose en una supernova. En los primeros nanosegundos, los rayos gamma de alta energía explotan en todas las direcciones, acompañados de un destello de luz y seguidos de una nube de radiación que se extiende. La onda expansiva que deshace edificios en la Tierra desaparece, ya que en el espacio no hay atmósfera. Pero la esfera de la radiación se expande más rápido y más lejos que en la Tierra. Podemos pensar en algo similar a las balas, pero que sueltan partículas de radiación que recorren largas distancias, rayos gamma, neutrones. Se introducirán en los satélites, algunas explotarán al instante y otras alcanzarán los sistemas electrónicos causando grandes daños. Con un tamaño medio de una bomba nuclear, cualquier satélite dentro de un radio de 80 kilómetros será destruido. Pero una explosión atómica en el espacio no solo destruiría equipo. Los astronautas que viajasen a través de los restos de un arma nuclear que haya explotado estarían sometidos a niveles de radiación extremos. En particular, hay rayos gamma procedentes del deterioro radiactivo de los núcleos radioactivos que pueden interactuar con la piel y provocar cáncer. También existen electrones energéticos y otras partículas procedentes de esos núcleos radiactivos, y todas esas cosas causan daños en los tejidos vivos. Sin nada de viento ni otros efectos atmosféricos, esta esfera expansiva de radiación se mantendría durante meses a niveles peligrosos.
Los misiles de hoy en día pueden llevar cabezas nucleares al espacio. Y debido al modo en que las bombas atómicas interactúan con la capa superior de la atmósfera terrestre, un país podría decidir apuntar contra otro con una explosión en el espacio, porque de hecho lo que hace es causar muchos daños en la Tierra. Cuando el arma nuclear supera la mayor parte de la atmósfera terrestre, libera una gran cantidad de rayos gamma, mucha radiación electromagnética de alta energía que ioniza el gas de la atmósfera, es decir, se disocian los electrones de los átomos y de las moléculas. Estos electrones se lanzan en su mayor parte en una dirección descendente, desplazándose a una fracción sustancial de la velocidad de la luz, y eso crea una increíble corriente eléctrica que puede provocar grandes diferencias de voltaje y grandes sobretensiones de corriente en el equipo eléctrico aquí, en la Tierra. Si los Estados Unidos fuesen el objetivo, habría un repentino pico de tensión conocido como pulso electromagnético o PEM, descendiendo como una enorme e invisible bola de rayos que destruiría en instantes sistemas electrónicos y cualquier cosa que llevase corriente eléctrica. Las explosiones en la Tierra también provocan PEMs, pero con alcances más limitados. Al explotar por encima de la atmósfera, una única explosión atómica podría devastar el país. Si se activase un arma nuclear de 1 megatón a 100 kilómetros sobre Kansas, dejaría la mayor parte, si no todo el sistema electrónico de los Estados Unidos inoperativo. Los daños en la Tierra de una explosión atómica en el espacio no se limitan a la teoría. Comenzando a finales de los años 50, durante el clímax de la Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la antigua Unión Soviética se convirtieron en los únicos países en utilizar el espacio como un campo de pruebas nuclear. Una de las últimas pruebas, en 1962, sobre el Océano Pacífico, provocó un PEM que dejó fuera de servicio los sistemas electrónicos desde Nueva Zelanda hasta Hawái. Se puede afectar a una región amplia con estas corrientes bruscas, no solo a la zona que está justo debajo de la bomba. Debido a los daños generalizados en el espacio y en la Tierra, ambas potencias detuvieron las explosiones después de menos de una docena de pruebas. Para evitar la destrucción de satélites amigos o de naves espaciales con estas grandes e imprecisas explosiones nucleares, en el espacio podrían utilizarse armas de fuego convencionales. Pero si estuviésemos a cargo de la seguridad en el exterior de una base espacial, una pistola normal se dispararía acaso sin oxígeno atmosférico en un entorno de microgravedad. La pólvora posee su propio oxidante, por lo tanto se dispararía. Si conseguimos que el percutor llegue al extremo de la bala, saldrá. Ahora habría que recargar, meter la siguiente bala en el cargador. ¿Eso funcionaría? Es una buena pregunta. No estoy muy seguro de que disparase más que unas cuantas veces antes de que se bloquee y deje de funcionar. Gran parte del problema consiste en que las partes móviles de metal del interior de las armas necesitan lubricantes para funcionar con suavidad, pero las condiciones extremas del espacio seguramente provocarían la ineficacia de los lubricantes. Si un arma de mano estuviese expuesta a la luz del sol, se calentaría muchísimo y sus partes probablemente se atascarían. Si no estuviese al sol, se enfriaría muchísimo y sus partes probablemente se atascarían. Los lubricantes pierden su eficacia en el vacío del espacio. La mayor parte del problema es que se contraen formando bolas pequeñas porque no hay gravedad ni ninguna otra atmósfera a la que poder adherirse. Los astronautas han demostrado ese mismo hecho al beber líquidos con microgravedad. En lugar de fluir uniformemente, los líquidos se separan en una serie de esferas. Pero existe un sistema que daría buenos resultados a la hora de mantener alejados a los malos en el espacio: lanzar balas con un arma de raíl. Las armas de raíl utilizan una serie de campos magnéticos fuertes en lugar de pólvora para impulsar las balas. Los proyectiles de un arma de raíl pueden alcanzar el triple de velocidad que las balas de un rifle M16.
La idea de un arma de raíl es que coges una bola pequeña, de metal, de plástico, de cualquier cosa, pero hay que envolverla con papel de aluminio porque completas un circuito eléctrico entre dos raíles largos. Y el campo magnético que se crea acelera la bola hacia el extremo de los raíles. La aceleración puede ser muy grande. Alguna gente cree que se acerca a la velocidad de la luz. Ya se encuentran en funcionamiento sistemas similares en trenes de alta velocidad y montañas rusas. Tienes una serie de imanes y esos imanes impulsan un objeto, bien sea una montaña rusa o una bala gigante que quieres utilizar para dispararle a algo en el espacio. De uno a otro con la aceleración que lleva, en el momento en que lo alcanza cierto número de aceleradores, cierto número de pares de imanes, alcanza la velocidad que necesitas que alcance. Montada en una gran nave espacial, el arma de raíl podría convertirse en el cañón naval del futuro. Filas largas de potentes imanes que podrían impulsar grandes proyectiles a millones de kilómetros por hora. Pero ¿bastará con un arma así para derrotar a una civilización extraterrestre antes de que ésta destruya la Tierra? Dentro de 100 años, las naves espaciales en guerra pueden disparar con armas de raíl de ultravelocidad que destruyen sus blancos sin explosivos. Simplemente con alcanzar al enemigo a muchos miles o incluso millones de kilómetros por hora, liberarán cantidades increíbles de energía cinética, la energía del movimiento. En 2008, la Marina de los Estados Unidos probó el arma de raíl más potente que existe en la actualidad. Utilizando una serie de imanes y fuertes corrientes eléctricas, se lanzó un proyectil de 3 kilogramos a más de 8.000 kilómetros por hora. El alcance estimado del arma cuando esté completamente operativa será de 300 kilómetros. Una bala desplazándose a una velocidad que supera 7 veces la del sonido hace mucho daño. Es una de las cosas por las que uno se alegra de que esté de nuestro lado. Es el tipo de arma que realmente podría causar algún daño en la capital de una civilización extraterrestre violenta. Podemos imaginar la gran nave nodriza con un arma de raíl que recorre la periferia de un lado a otro y que puede disparar un proyectil muy grande, del tamaño de un coche o de una excavadora. Podemos acelerar el arma de raíl, puede que a un 10 o 20% de la velocidad de la luz. Eso es mucha energía cinética. Probablemente destruiría la ciudad entera. Eso es mucha energía. Pero es obvio que todavía queda mucho para un arma de raíl tan avanzada. ¿Habrá armas de energía cinética que lleguen al espacio en un futuro próximo? Recordemos la vara del tamaño de un poste telefónico que destruye el búnker subterráneo en nuestra batalla lunar que tiene lugar dentro de 100 años. Pues esa arma conocida como una vara de Dios es lo suficientemente simple como para aparecer si la guerra llega al espacio en las próximas décadas. El pequeño impulso de un cohete activaría la vara aerodinámica. Es como una gran vara metálica, algo similar al tungsteno, o algún metal muy pesado y resistente. La ponemos en órbita y la dirigimos hacia donde queramos, hacia donde esté nuestro objetivo, desde el espacio, dejando que la gravedad aumente la aceleración. La capacidad de la gravedad para acelerar un objeto e incrementar su poder destructivo ya puede observarse en un arma de hace siglos. La trebuchet, que es un tipo de catapulta, se utilizaba para sembrar la destrucción desde lo alto. La gravedad actúa sobre un objeto como esta piedra a un ritmo de unos 10 metros por segundo al cuadrado. Si la cogemos y la tiramos, cae en menos de un segundo. No ha llegado a alcanzar los 10 metros por segundo. Pero cojamos la misma piedra para lanzarla con una catapulta. Más alto, más lejos. Tendrá la posibilidad de alcanzar los 30 metros segundo, los 40 en el segundo segundo, los 50 en el tercer segundo. Cuando impacte, dejará un cráter bastante grande.
Esta piedra ha viajado por el aire unos 5 segundos, lo que significa que al impactar se acercaba alrededor de los 35 a 50 metros por segundo. Si añadimos la energía cinética, deja un cráter mucho más grande. En la batalla de dentro de 100 años, la vara lanzada a la Luna tiene una ventaja sobre la piedra de la trebuchet de la Tierra. Debido a que la Luna no tiene atmósfera, la vara sigue acelerándose hasta impactar contra el puesto de mando subterráneo de la colonia separatista. Se entierra en la roca lunar y destruye el puesto de mando. Pero, ¿qué pasaría si los separatistas de la Luna nos devolviesen el favor? Si lanzasen una vara desde una plataforma espacial a la Tierra. La atmósfera terrestre frenaría la vara, pero ¿sería eso suficiente para evitar un golpe devastador a un cuartel general subterráneo de la Tierra? Cuando llega a la capa superior de la atmósfera, se desplaza a unas 25 veces la velocidad del sonido. Se va frenando a medida que atraviesa la atmósfera. Pero si el objetivo fuese la Tierra, llegaría a taladrarla, porque hablaríamos de entre 8 y 11.000 kilómetros hora. La cantidad de energía vertida en un espacio muy pequeño y en muy poco tiempo es equivalente a un arma nuclear pequeña. Tendría un enorme poder de penetración. Sería el antibúnker definitivo. Pero por muy sorprendentes que sean las velocidades de las varas de Dios y de las armas de Raíl, nada puede competir con la velocidad de un láser, los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz. Los láseres siempre han sido las armas favoritas de las batallas espaciales de ciencia ficción. La idea de tener un láser personal es atractiva y fascinante. A mí me encantaría haber tenido uno a los 12 años. Es lo mismo que cuando algunos chicos quieren ser vaqueros o pistoleros. Existe algo muy divertido en la idea de tener un arma indolora, instantánea y que te convierte en el más desalmado del valle. ¿Pero qué es exactamente un láser? Los láseres se pueden considerar una especie de linterna de alta tecnología, pero todas las ondas están sincronizadas. Tenemos en filas todas las crestas de las ondas. Eso hace que la radiación sea muy intensa para una cantidad de potencia dada. La luz de una linterna o del sol no está sincronizada, es incoherente. Algunas crestas de ondas son así, los picos inferiores de otras ondas son así. Tienden a destruirse y lo que vemos son las partes que quedan y que no se han destruido. La mayoría de la luz visible de los rayos láser tiene un color determinado, ya que solamente la luz de esta frecuencia de color específica se sincroniza y sale de la cámara. Los diferentes tipos de láseres pueden dañar sus objetivos de maneras diferentes. Este láser de luz verde en el laboratorio láser de la Universidad de Stanford en California emite pulsaciones que se suceden con potentes estallidos. En realidad no libera mucho calor. Lo que hay, sin embargo, es un campo eléctrico muy fuerte y de gran capacidad. Al crear un campo así, puedes deshacer átomos, arrancar los electrones de los átomos, si así lo quieres, y también puedes descomponer los materiales. El fuerte campo eléctrico incluso deshace las moléculas del aire, que vuelve a unirse entre cada pulsación. Entonces es cuando recibes el resplandor, cuando la energía sale y ves la luz y se produce el estallido. Es muy similar a los truenos y los rayos. Estos campos tan fuertes son muy eficaces a la hora de estropear un equipo electrónico. De hecho, el rayo láser es tan potente que dañó nuestra cámara cuando grabábamos estas imágenes. Cuando las partículas de polvo desviaron parte del pulso hacia el objetivo, que dejó una huella verde permanente en el sensor de imagen CCD de la cámara. Otro láser de laboratorio demuestra el poder de las ondas continuas en lugar de pulsaciones. Es un rayo infrarrojo, por lo tanto no es visible al ojo humano, pero sus efectos, desde luego que lo son. Es muy similar a uno que está desarrollando el ejército, solo que aquel es unas 50.000 veces más potente. Aquí tenemos una lente, y a medida que la atravesamos, el rayo se concentra aquí abajo, a esta altura. Y si pongo un objeto a esta altura, vemos que se quema a causa del calor. Y podemos sacar con facilidad un trozo de la cartulina.
Las armas láser de las futuras guerras espaciales es probable que funcionen de la misma manera, pero los seguidores del cine de ciencia ficción pueden sorprenderse mucho al descubrir cómo funcionan realmente las armas láser en el espacio. En la ciencia ficción es habitual ver un rayo láser fijo, un rayo de energía, cuando en realidad con un láser veríamos un rayo que se conecta y se desconecta. La luz es la cosa más rápida que conocemos. Si estuviésemos viendo a alguien que te fuese a disparar con un rayo láser, tendrías que reaccionar muy rápido al ver que su dedo se dirige al botón. De no ser así, te destruirán en el mismo momento en que veas al destructor iniciar la destrucción. Pero en un duelo en el vacío del espacio, incluso los rayos de las armas láser que utilicen luz visible no podrán verse. La razón por la que podemos ver este rayo es porque se extiende por las partículas de polvo del aire. En el espacio no hay partículas de polvo. Existe el vacío, así que no se vería el rayo a no ser por su objetivo y los reflejos en su objetivo. Y debido a que el sonido no puede viajar en el vacío, ninguno de estos efectos sonoros de los láseres de ciencia ficción formarían parte de una batalla láser real en el espacio. Pero aunque las armas láser en el espacio no se parezcan ni suenen como las que vemos en el cine, seguirán siendo rápidas y mortales en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo será una batalla aérea real? Hay que verlo para creerlo. Ningún arma ha fascinado más a generaciones de admiradores de la ciencia ficción que los láseres de alta energía. Y es posible que no más allá de algunas décadas los láseres sean lo bastante potentes como para destruir satélites cercanos a la órbita terrestre en un abrir y cerrar de ojos. Ningún arma es más rápida que un rayo de luz láser viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Si pudiésemos fabricar un arma que tuviese la capacidad de perforar un blindaje, entonces estaríamos ante algo importante, porque si solo se necesitase potencia eléctrica para llevarlo a cabo, tendríamos lo que llamamos un cargador infinito. Si hablamos de cañones en una batalla naval, se necesitan balas y pólvora, y puedes quedarte sin ellos. Si únicamente se utiliza potencia eléctrica para crear un sistema láser, la preocupación por que se agoten las balas se habrá terminado. Las armas láser que se usan en la Tierra pueden empezar a aparecer cualquier día en los campos de batalla. En 2008 y 2009, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos llevaron a cabo pruebas restringidas con un arma que se conoce como Sistema Láser Aerotransportado. Es un láser de alta energía disparado desde el morro modificado de un Boeing 747 que identifica y localiza objetivos, de forma que puede destruirlos con un rayo de energía muy preciso. Puede liberar una cantidad terrible de energía láser. El avión vuela a gran altura y puede disparar y derribar misiles. Por lo tanto, es un sistema antimisiles. No falta mucho para que la tecnología nos permita introducir láseres en sistemas cada vez más pequeños. Podemos situarlos en satélites o teóricamente eliminar misiles que superen las capas de la atmósfera. Y con la capacidad de ataque de la velocidad de la luz, los láseres serán una fantástica arma para los aviones de combate del espacio. Pero los combates aéreos del futuro entre naves espaciales tendrán poco en común con las batallas en el aire de hoy en día, o con lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Avanzando 200 años hacia el futuro, una nave de abastecimiento y los aviones de combate que la escoltan de camino a las colonias de Marte se ven interceptados por piratas espaciales que buscan dinero rápido. Hoy en día los aviones en la atmósfera tienen que generar un ascenso y por eso tienen alas. Y porque tienen alas y también porque se quiere que los pilotos mantengan su atención, los tiempos de giro son muy largos. En el espacio eso no es necesario. Puedes tener una nave espacial volando que simplemente se gire y dispare al que tiene atrás. Esa es la clase de cosas que se pueden hacer cuando no se necesita una atmósfera.
Cuando los piratas atacan el convoy de abastecimiento, los extraños aviones de combate de ambos bandos se enfrentan. Es probable que lo mejor sea un cubo, cubierto con hélices o pequeños cohetes y sensores. No hay una atmósfera de la que preocuparse, así que la resistencia al avance no es un problema. Si quieres capacidad de visión de 360 grados tridimensional y ser capaz de disparar en todas esas direcciones, sería un cubo. Con estas naves tan extrañas luchando en el vacío del espacio, los movimientos de la lucha también tendrán un aspecto muy distinto al de una batalla aérea en la Tierra. Vamos a tener muchos más movimientos bruscos. De repente podremos disparar hacia la izquierda, de repente disparar hacia la derecha, manteniendo nuestra aceleración. Podemos lanzar cohetes al azar sin tener que preocuparnos porque caigan sobre un planeta, como sucede al estar en la atmósfera. Pero sin atmósfera que frene la nave espacial, los combates aéreos llegarán a alcanzar velocidades tan altas como para que los pilotos humanos comiencen a descomponerse. Por eso Nicholas B. de Ziegler, Illinois, quiso preguntarnos. Dijo textualmente, ¿a qué velocidad comienzan a descomponerse los átomos humanos? Nicolás, tu pregunta en realidad es una idea equivocada muy común y comprensible. Resulta que los átomos son estables a cualquier velocidad, ya que desde su punto de referencia permanecen en descanso. Sin embargo, los humanos mueren si se someten a aceleraciones continuas que superen unos 10 G. Y yo diría que ese es el límite de aceleración durante un viaje interestelar, 10 G. Pero ¿cómo puede haber fuerzas G en el vacío del espacio en el que apenas existe gravedad? El motivo es el principio de equivalencia de Albert Einstein, una parte clave de su teoría de la relatividad general. Este afirma que la gravedad y la aceleración son equivalentes, como un ascensor que acelera al subir, haciendo que una persona que va en él sienta una especie de gravedad adicional que lo empuja hacia el suelo. Si te mueves demasiado rápido en el espacio, realizas movimientos bruscos. Tu cerebro se moverá dentro de tu cráneo tan rápidamente que podrías matarte. Por lo tanto, querrás que el sistema de dirección de tu nave espacial evite que realices ese tipo de maniobras. O puede que los estrategas del futuro decidan mantener completamente a los pilotos al margen del combate. Entonces, ¿cómo sería una batalla espacial sin pilotos? Debido a la complejidad y a los peligros de un combate aéreo en el espacio, puede que los pilotos queden al margen de las futuras batallas espaciales. Imaginemos a nuestra nave pirata dentro de 200 años intentando apoderarse de la nave de abastecimiento mientras toda la gente permanece en las dos naves principales. Suponiendo que tienes una nave espacial tripulada o pilotada realizando operaciones de combate con otra nave del mismo tamaño, no lanzarías aviones de combate contra ella. Lanzarías algún tipo de mina espacial pequeña, fácil de maniobrar, del tamaño de un maletín, que fuese sigilosa, que llegase a la nave espacial enemiga para adherirse a ella y destruirla. Esa sería la manera de hacerlo. Pero aunque los aviones de combate espaciales pilotados no sean un arma dominante en el futuro, los láseres es probable que jueguen un papel importante si la guerra llega al espacio. Sin embargo, tienen algunos desafíos que superar. Dentro de 30 años, una estación terrestre intenta destruir un satélite enemigo con un láser. Pero antes de que alcance su objetivo, el rayo tiene que vérselas con la atmósfera de la Tierra. Si metemos una pajita en un vaso de agua y la observamos de lado, puede que no notemos que la pajita parece curvarse cuando alcanza la superficie. Eso sucede porque la luz adquiere una curvatura cuando pasa de un material a otro. Pues los láseres que atraviesan la atmósfera tienen que enfrentarse al mismo tipo de problema, la refracción. Por lo tanto, al intentar apuntar un láser desde la superficie terrestre hacia el espacio, debemos tener en consideración la curvatura que produce la atmósfera en la luz. Un arma láser situada ya en el espacio será mucho más eficaz a la hora de destruir satélites o naves espaciales. En el espacio no hay atmósfera, por lo tanto, no habrá disminución de la luz láser como ocurre cuando atraviesa la atmósfera.
Pero hasta que los científicos descubran una fuente de energía potente y ligera para usar en el espacio, los láseres no serán lo bastante potentes como para destruir nada. Y esa clase de limitaciones energéticas es probable que mantengan las armas láser fuera del alcance de los soldados espaciales. Hasta que creemos un reactor de fusión del tamaño de una batería de móvil, a corto plazo no podremos utilizar esta clase de cosas para hacer un auténtico daño. Como el arma fásica del Capitán Kirk, que dispara, destruye y desintegra completamente a alguien. Eso requiere mucha potencia. A saber qué fuente de energía utilizan esas cosas. Si los láseres no se convierten en las armas espaciales dominantes del futuro, ¿qué aspecto tendrá una batalla en la superficie lunar dentro de 100 años? Como hacen a menudo las colonias, iniciarán una disputa y emprenderán una especie de guerra. Es probable que sea bastante corta. El entorno es tan hostil que tiene suerte de estar vivo. Las fuerzas atacantes que se acerquen a la colonia rival probablemente serán bastante reducidas debido a las duras condiciones y al enorme coste de llevar personas y equipo al espacio. Y por ahorrar en costes también, la colonia también estará hecha de materiales finos y poco pesados. Cuesta mucho enviar acero inoxidable o cualquier material blindado. Las primeras colonias no serán así, serán muy frágiles. Por consiguiente, un simple ataque podría ser muy eficaz. Pienso que simplemente alguien llevará una bomba al sitio equivocado, de manera furtiva, y la explotará o se lanzará un pequeño misil contra alguien. Será increíblemente difícil de parar e inevitable que todo el mundo muera. Pero si las fuerzas de ataque no son capaces de derrotar inmediatamente a la colonia, esta puede responder con un contraataque en la superficie lunar. Aquí en el vacío del espacio, incluso la herida más pequeña puede ser una sentencia de muerte. Si se le hace un agujero a un traje espacial, este tendrá una fuga y además lo que agujeree el traje espacial es probable que también continúe con la persona que está dentro de él. ¿Y cómo se ayuda a esa persona? ¿Cómo le practicas los primeros auxilios? Pero las guerras espaciales del futuro lejano pueden ir más allá de la tecnología del hombre y las máquinas juntos. Después de todo, el poder destructivo de los fenómenos naturales del universo va mucho más allá de cualquier arma que haya construido nunca el hombre. Avanzando cientos de años hacia el futuro, una civilización extraterrestre beligerante utiliza Marte como escala para su próxima invasión de la Tierra. Uno puede imaginar redirigir un asteroide o una roca a través del sistema solar para que impacte en Marte. Podríamos imaginar disparar un cohete a un asteroide para desviar ligeramente su trayectoria, de manera que tras un número de órbitas impactase finalmente con Marte. ¿Pero es inevitable que el hombre convierta la última frontera en un campo de batalla? ¿O podrían nuestros avances en tecnología destructiva combinarse con avances juiciosos y de autoconservación? Los seres humanos siempre pensamos que algún día superaremos la necesidad de conflicto. No lo hemos hecho aquí y no creo que lo superemos en el espacio. La mayoría de los países del mundo ya han firmado lo que comúnmente se conoce como el Tratado del Espacio Exterior de 1967, preservando el espacio, la Luna y otros planetas para propósitos pacíficos. Pero a medida que los viajes espaciales sean algo rutinario en el futuro, y si se descubren fuentes valiosas sin explotar más allá de la Tierra, ¿será suficiente un tratado? Únicamente el tiempo nos dirá si este arsenal de armas espaciales exóticas es un anticipo de nuestro futuro o un mundo fantástico y peligroso que podemos evitar.